Muy buenas noches, bienvenidos a esta célula virtual. Damos gracias a Dios al Señor por este día que nos ha dado, el día que hizo el Señor. Hemos visto su presencia, y digo hemos visto no con los ojos naturales, sino con nuestro espíritu hemos percibido su presencia en nosotros a cada instante. Gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta preciosa célula, Señor. Bendecimos cada persona que se conecta a través de la plataforma o a través de Ambiente Estéreo, Señor. Bendecimos su vida, su familia. Declaramos, Señor, un corazón dispuesto para recibir la simiente incorruptible de tu palabra, Señor, que quede implantada en nuestro espíritu, Señor. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es tu palabra que nos guía, Señor, que nos enseña, que transforma nuestra mente. Gracias, Señor, porque hoy conoceremos más de los pensamientos que tienes para nosotros. Declaramos, Señor, que todo nuestro ser se somete a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, al finalizar la célula, vamos a estar orando por sus peticiones. Creemos que Dios escucha la oración y Él la responde. Si es la oración de fe, ¿no? Así de que prepárese en el chat, puede comenzar a colocar sus peticiones. No las vamos a leer, Dios las conoce, pero es un ejercicio muy práctico para que usted concrete exactamente qué es lo que quiere que Dios haga en su vida. Leamos la Biblia, Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 12. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Muy bien. Gracias a Dios por su palabra. Recuerdan el versículo, ¿no? Dejamos un texto para memorizar esta semana. El texto de Job, capítulo 11, versículo 16 y 17. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Muy bien. Esto lo tuvimos que haber memorizado y meditado en él. Hagámoslo una vez más. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Job 11, versículos 16 y 17. Para esta semana tenemos Juan 15, 7 y lo tenemos, o lo vamos a meditar de acuerdo a la versión de la Biblia Dios habla hoy. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Muy bien, una vez más. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Juan 15, 7, versión de la Biblia Dios habla hoy. Vamos a alabar al Señor. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofrenda de amor, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco, oh Señor, mi vida y mi corazón. Y
me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, tú mi Señor, recibe hoy y siempre, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, tú mi Señor, recibe oh Señor, toda la gloria, la honra y honor. Levanta tus manos y dile al Señor tu anhelo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Oh Señor, gracias, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, oh Señor, gracias, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Señor, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres grande y maravilloso, Señor. Muy bien, vamos en este momento a estudiar la palabra de Dios con las preguntas y respuestas. Recuerden la metodología, muy sencilla. Vamos a leer el texto, estamos estudiando el libro de Romanos y a partir del texto salen las respuestas a las preguntas literales. Y seguimos estudiando el libro de Romanos capítulo 7. Pueden ustedes participar escribiendo su respuesta ahí en el chat. Vamos con la primera pregunta. Según Romanos capítulo 7, versículo 4, ¿para qué morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Así también vosotros, hermanos míos,
Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Leímos Romanos capítulo 7, versículo 4. Escriba por favor su respuesta. Le recuerdo la pregunta. ¿Para qué morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Y la respuesta, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Siguiente pregunta, pregunta número 2. Ahora que somos de otro, de Cristo, ¿cuál es el fin? Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4, escriba por favor su respuesta. Y ahora que somos de otro, de Cristo, ¿cuál es el fin? Que llevemos fruto para Dios. Ese es el fin, que llevemos fruto para Dios. Tercera pregunta. Romanos capítulo 7, versículo 5. ¿Qué obraba en nuestros miembros mientras estábamos en la carne? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Según Romanos capítulo 7, versículo 5. ¿Qué obraba en nuestros miembros mientras estábamos en la carne? La respuesta, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Pregunta número 4. ¿Qué clase de fruto llevan las pasiones pecaminosas? Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Escriba por favor su respuesta a la cuarta pregunta, que se la repito. ¿Qué clase de fruto llevan las pasiones pecaminosas? La respuesta, la muerte. La muerte es la respuesta. Quinta pregunta. Según Romanos capítulo 7, versículo 6. Ahora que estamos libres de la ley, ¿bajo qué régimen debemos vivir? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quinta pregunta, se la repito mientras ustedes van escribiendo su respuesta. Ahora que estamos libres de la ley, ¿bajo qué régimen debemos servir? El régimen del Espíritu es la respuesta, el régimen del Espíritu. Y vamos con la última pregunta, la sexta pregunta. Según Romanos capítulo 7, versículo 6, ¿cuál es el régimen viejo? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Escriba por favor sus respuestas ahí en el chat a la última pregunta, según el texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 7, versículo 6, y le repito la pregunta, ¿cuál es el régimen viejo? La respuesta, el régimen de la letra. Ese es el régimen viejo, el de la letra. Muy bien, gracias a todos ustedes que participaron activamente, escribieron sus respuestas aquí en este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Ya viene el apóstol a compartir el mensaje. Vamos a ver esta información que es importante para todos nosotros.
y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a orar y ayunar por nuestra nación. Jueves festivo 20 de julio, 7 de la mañana. Puedes tener paz en la tormenta. Iglesia Cristiana PAI, sede central, calle 17A, número 3361. Reunión de oración y ayuno por nuestra nación. El jueves festivo 20 de julio a las 7 de la mañana. Info 601-744-2851, 304-664-5248. Es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Al finalizar estaremos orando por cada una de sus peticiones. Dios conoce su necesidad y Él es todo suficiente. Dios nuestro Padre es la fuente. Él es la fuente inagotable, quien tiene toda la capacidad para saciarnos de toda clase de bienes. De acuerdo a cada petición en particular, el Señor responde y lo hace de una manera abundante, copiosa. Pero primero vamos a la palabra. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si hay ausencia de la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu, pues hay ausencia de fe, porque el fundamento de la fe es la palabra. Pero ¿sobre qué se fundamenta el fundamento? Ya dije que la palabra es el fundamento de la fe, pero ese fundamento de la fe, que es la palabra, ¿en qué se fundamenta? Sencillamente en la veracidad de Dios, en la integridad de Dios. La crisis de fe que se vive hoy en la iglesia no es porque no se lea la Biblia, no es porque no se escuchen sermones, no es porque no se lean libros cristianos, es porque se duda de que si lo que Dios dice en la Biblia es para nosotros hoy, si eso es así o solamente fue para la época cuando Él lo dijo. Entonces, ese vacío es lo que causa la incertidumbre o la incredulidad. Pero Dios es veraz, Dios es eterno, Dios es inmutable, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es inmutable. Es decir, aunque Dios la habló a través de los profetas hace 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás, no quiere decir que por tanto tiempo que ha transcurrido, esta palabra haya perdido la eficacia, haya perdido la efectividad, haya perdido la vigencia. La Biblia es la palabra viviente de Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El Señor Jesús lo afirmó. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si ustedes y yo tan solo creemos que Dios es veraz, que Dios no miente, que Dios no cambia, que su palabra es veraz, que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios no cambia, podemos leerla, tomarla para nosotros hoy y obviamente actuar con base en ella. Cuando esto hacemos, los resultados son sencillamente extraordinarios. Bueno, quisiera que escudriñáramos la palabra y pensemos en los pensamientos de Dios respecto de nosotros. ¿Qué pensó Dios cuando nos creó? ¿Qué planes tenía Dios para nosotros cuando nos creó? Fuimos creados, una vez el Señor creó el mundo y lo llenó de tanta belleza y abundancia. Dios nos creó. Pero ¿cuál fue el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? Leemos en Jeremías 29:11, en la Nueva Versión Internacional, lo que el Señor dice acerca de sus planes. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Planes de bienestar y no de calamidad. Ese es el plan eterno de Dios para usted y para mí. Los planes de Dios no cambian. El plan de Dios no fue solo para Adán, no, fue para toda la raza humana, para todos los seres humanos. Dios creó a Adán en una dimensión sobrenatural tan especial que cuando creó a Adán, que es el padre de la humanidad, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, para que el ser humano creado por Dios pudiera disfrutar del plan de bienestar, del plan eterno de Dios. Dios no nos creó para la desgracia, no nos creó para la muerte, no nos creó para la derrota, no nos creó para el fracaso, no nos creó para mandarnos al infierno, no. Dios nos creó para que vivamos bien. Los planes de Dios son de bienestar. Él nos creó para que viviésemos eternamente. Ya sabemos que el plan eterno de Dios se vio truncado, pero no destruido. Se truncó en el momento cuando el pecado entró en la humanidad. Por causa de Adán, la transgresión de Adán, el pecado de Adán, esto hizo que la vida de Dios, la vida abundante que Dios había puesto en el cuerpo de Adán, la vida de Dios desapareciera y fuera ahora la muerte quien tomara posesión del ser humano. Adán y Eva son nuestros primeros padres, nosotros somos sus descendientes. Y ellos nos dieron como herencia esa vida de muerte, de fracaso, de debilidad, de enfermedad, de pobreza, de derrota. No porque Dios nos hubiera creado así, sino fue por causa del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. En la Nueva Versión Internacional leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre y por la muerte entró la maldición. El pecado trajo consigo la muerte y la muerte trajo consigo las maldiciones. Es decir, no solamente hubo un rompimiento en la relación del hombre con Dios por causa del pecado, sino que el pecado y la muerte causaron una tremenda tragedia. Ahora el ser humano es un ser que nace ya en la esclavitud, nace ya bajo la influencia, bajo el dominio del mal, bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los demonios. Esa es la situación de la humanidad. No porque Dios nos creara para eso, sino porque el hombre tomó ese camino para vivir alejado de Dios. La Biblia dice que por causa del pecado vienen las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, leemos. Pero acontecerás, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas las maldiciones que vienen por causa del pecado o de quebrantar el mandamiento o la palabra de Dios, que fue lo que hizo Adán. Esas maldiciones están descritas a partir del versículo 16 del mismo capítulo de Deuteronomio 28. Y hay una gran lista, pero las podemos agrupar en 3. Entonces decimos, se refiere a la maldición de la muerte. La muerte es una maldición que vino como consecuencia del pecado. La maldición de la enfermedad. La enfermedad es una maldición que vino como consecuencia del pecado. Y la pobreza es una maldición que vino como consecuencia del pecado. Entonces, no solamente el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, sino expuesto a las maldiciones, como la enfermedad, la pobreza, la derrota, la vergüenza, el menoscabo y todo lo demás.
Esas son las consecuencias por causa del pecado. Les recomiendo que se lean Deuteronomio 28 del verso 16 al 68 y hagan esa lista y agrupen cada una de esas maldiciones, agrúpenlas. Y notarán que esta fue la gran tragedia que vino sobre la humanidad por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Si Dios no nos amara, no tendríamos nosotros alternativa, no tendríamos nosotros ninguna esperanza. Pero Dios es amor. Y el amor de Dios lo manifestó al enviarnos a la segunda persona de la Trinidad para que nos redimiera, para que nos liberara de la influencia de la muerte, de la influencia del pecado, nos liberara de las maldiciones que eran sobre nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que el Señor Jesús vino para redimirnos. Redimir es liberar. Él vino para liberarnos de las maldiciones, pero también para liberarnos del dominio satánico y del dominio de los demonios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos liberó de la potestad de las tinieblas. Cuando esto ocurrió, cuando fuimos liberados de la potestad de las tinieblas, Dios perdonó nuestros pecados, Dios nos impartió su justicia, Dios nos impartió su vida y nos hizo nacer de nuevo. Primero tuvo que darse la redención, el perdón de pecados, para que una vez resuelto el problema del pecado en nosotros los seres humanos, Dios nos impartiera su justicia, nos impartiera su naturaleza nuevamente. Aquella naturaleza que Él había puesto en Adán y se perdió por causa del pecado, el Señor volvió a impartírnosla a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús. Entonces, ahora, al recibir la naturaleza divina, una vez más, por haber creído en el Señor Jesús, esto representa para nosotros un nuevo comienzo, el nuevo comienzo de un nuevo ser, porque nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Tal vez podamos comprenderlo mejor así. Si Dios no nos devuelve la vida que Adán perdió, no hubiéramos tomado nuevamente nuestro lugar en la familia de Dios. No hubiéramos podido disfrutar nuevamente de la naturaleza divina, pero Dios lo hizo sobre la base del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, esto significa una nueva creación. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que fuimos recreados. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es la nueva creación. Fuimos recreados en Cristo. Por lo tanto, nosotros ahora somos hijos de Dios porque somos portadores de su naturaleza y comenzamos esta nueva experiencia en la familia de Dios desde el momento de nuestra conversión, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la realidad, somos hijos de Dios. Ahora, delante de Dios, somos justificados. Ser justificado es ser portador de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos ha sido dada. Ser justificado significa estar absuelto de toda condenación, de toda culpa. Ser justificado es ser un inocente delante de Dios.
No quiere decir que en nuestra vida vieja no hiciéramos cosas malas. Sí, pecamos toda la vida, pero toda esa vida pecaminosa dejó de ser en nosotros desde el momento que nacimos de nuevo, y ahora Dios, impartiéndonos su justicia, nos ha justificado por medio de la fe. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Ahora ya no hay impedimento para que Dios viva en nosotros. No hay impedimento para que nosotros portemos la naturaleza divina. El Cristo resucitado mora en usted y en mí. Él se amalgamó, el Espíritu del Señor Jesús se amalgamó con nuestro espíritu. Somos uno con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Declárelo: Cristo vive en mí. Esa es una realidad. Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en usted y en mí, el Cristo resucitado, el vencedor, el redentor, el salvador, Dios vive en nosotros. Ahora nosotros somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Eso significa que estamos conectados con lo ilimitado. Por lo tanto, el diablo, los demonios, nada tienen que ver con nosotros. El diablo, los demonios, ya no nos dominan. Ellos están obligados a someterse a la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, deben estar sumisos bajo nuestros pies y nosotros somos más que vencedores. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos unidos con Dios. Somos más que vencedores. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada es imposible para el que cree. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted y en mí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ninguna cosa será imposible para el que cree. La presencia del Señor está en usted y está en mí. Dejémosla manifestarse. Permitámosle su manifestación. Nada es imposible para el que cree. El mayor vive en nosotros. El más grande vive en usted y en mí. Es Dios. Y con Dios todo es posible. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Oro por cada uno de los oyentes, que esta palabra, Señor, se establezca en nuestro espíritu, se arraigue en nuestros corazones, crezca y dé fruto conforme a la ley de retribución. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Prepárese, ya Cristian va a hacer la oración por las peticiones. Dios conoce su necesidad y para Dios todo es posible. Dios está pendiente de cada una de las cosas que hemos necesitado, que necesitamos, así que vamos a orar con fe. No hay nada imposible para Dios. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que tú nos oyes, porque sabemos, Señor, que están atentos tus oídos a nuestro clamor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en tus manos, Señor, cada una de las peticiones que traemos en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro lo que dice tu palabra, Señor, en este momento. Por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Tenemos el derecho a vivir en salud y yo declaro sanidad sobre su cuerpo,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la enfermedad tiene que salir ahora mismo de su cuerpo, que los tumores se secan en el nombre de Jesús de Nazaret, que los huesos reciben sanidad, que las articulaciones en el nombre de Jesús de Nazaret reciben vida en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay cielos abiertos sobre su casa, que hay provisión económica en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo a la pobreza, reprendo a la escasez, a ese espíritu de endeudamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que suelte la economía y declaro bendición sobre la obra de sus manos, sobre su negocio, sobre sus empleos. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro que hay recursos económicos sobrenaturales para usted y para su familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido por la restauración en el nombre de Jesús de Nazaret de las relaciones entre los padres y los hijos, por la conversión en el nombre de Jesús de Nazaret de nuestros familiares. Yo declaro que la palabra, Señor, actúa poderosamente en ellos y actúa, Señor, para conversión en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro restauración sobre los matrimonios en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro, Señor, que tu presencia trae sobre cada uno de nosotros restauración a nuestras vidas, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro bendición sobre su casa desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios porque Él es bueno, haga lo que usted no podía hacer, tenga la plena certeza de que aunque usted no lo vea en este momento, hay un milagro en su vida, lo que Dios ha comenzado lo va a terminar. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos han acompañado en nuestra célula Pay en Casa. Hasta este momento nos encontramos dentro de 8 días. No se lo olvide, suscríbase a nuestro canal, active la campanita en cada una de las redes sociales para que pueda usted recibir información de la Iglesia Cristiana Pay. Bendiciones, nos encontramos dentro de 8 días en nuestra célula Pay en Casa. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pay, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapay.org. Somos Iglesia Cristiana Pay.